Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta clase de Derecho Electoral. Y bueno, pues hoy nos corresponde hablar sobre los sistemas electorales y sistemas de partidos políticos que existen precisamente en nuestro país. Y bueno, siempre y en todo momento esperando que pues esta clase sea para ustedes pues de utilidad para su formación como abogados, como estudiosos del derecho, ¿no? Y pues bueno, en un primer momento tenemos la definición o el concepto de sistemas electorales y tenemos que es precisamente el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Acordémonos nosotros que en las primeras clases así lo abordamos como todo este procedimiento que se lleva a cabo para poder organizar unas elecciones, que se lleven a cabo esas elecciones, que la gente salga a votar por sus representantes políticos, como la votación pues finalmente culmina materialmente en la designación del Ejecutivo a nivel nacional, el Ejecutivo a nivel estatal y del Poder Legislativo en ambos fueros, ¿no? Esto implica precisamente que la materia electoral pues sea, como le hemos comentado, fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática. ¿Por qué una sociedad democrática? Porque justamente a través del voto, ¿sí? A través de la decisión del ciudadano, pues es que se elige a sus representantes y pues estos representantes pues toman esas decisiones posteriormente sobre y el rumbo de nuestro país, ¿no? Precisamente la función esencial de los sistemas electorales, pues es precisamente establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda para conformar los poderes políticos de una nación, ¿no? Esta designación o esta validación de las elecciones, pues es fundamental porque, como nosotros sabemos, a través de los medios de impugnación en materia electoral, pues podemos echar abajo una elección cuando más del 1% de la diferencia de votos, pues nos permitiría ya sea abrir los paquetes electorales y contar voto por voto, o en todo caso que se ponga en duda la certeza de la contienda electoral. Este principio es fundamental en materia electoral porque si no se tiene certeza de que realmente es la voluntad de los ciudadanos, la voluntad del pueblo de haber elegido a estos representantes políticos, pues bueno, eso no sería ni abonaría nada a la sociedad democrática, ¿no? Entonces es importante esta definición porque al final de cuentas, pues los poderes políticos de una nación, pues precisamente son estos, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y ya con el comentario y la reflexión que se hacía en la clase pasada respecto de si también debiera ser totalmente designados los ministros, los magistrados y los jueces, como sucede en otras latitudes, como lo es Estados Unidos, o debiera privilegiarse y reforzarse muchísimo la carrera judicial. Creo yo que por una cuestión de justicia para el propio poder judicial, pues sería importante pues que hubiera y se reforzara pues la carrera judicial, ¿no? Por todo esto que implica el hecho de capacitarse, de profesionalizarse, de poder aspirar siempre a subir un peldaño más en este organigrama, pues que culminara con ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sería excelente, ¿no? Y lo mismo respecto del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pareciera que suena como algo distinto, ¿no? Alejado del Poder Judicial Federal, pero recordemos que ese Tribunal Federal Electoral pues justamente busca pues esta objetividad, este profesionalismo, esta independencia, esta autonomía para que sus decisiones respecto de lo que suceda en las contiendas electorales pues pueda ser de esa manera, ¿no? Entonces es importante que nosotros así lo veamos, así lo entendamos,
para efectos de pues hacerlo desde esa perspectiva, ¿no? Por su parte, en estos sistemas electorales, pues hay actores, como podemos imaginarnos, y pues estos actores en materia electoral pues son muchísimos, ¿no? Todos los que participan en el desarrollo, preparación de pues en un primer momento, de las precampañas, de los candidatos, de las campañas, de la jornada electoral, del cómputo, pues es un número importante de servidores públicos y de ciudadanos también. Creo que dentro de la participación ciudadana es fundamental que nosotros fungamos como observadores, como representantes de casilla, precisamente como parte de esta infraestructura, pues para dar certeza a las elecciones, ¿no? Es muy importante pues que no dejemos que esto se vaya por sí solo, pues nos desinteresemos por los temas, porque creo que en la medida en que nos involucremos en estos temas, pues en esa misma medida, pues vamos a poder participar activamente, opinar, y el país no va a ir como un barco sin rumbo, ¿no? Tenemos electores, candidatos, partidos, los propios medios de comunicación, las autoridades que organizan el proceso, también los procedimientos para la conformación de la lista de electores. Acuérdense que todo esto es a través precisamente de todo un procedimiento, la realización de las campañas de difusión, la instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los sufragios y finalmente la resolución de los conflictos que se puedan presentar durante y después del acto electoral, ¿no? Acordémonos algo fundamental que se hace cuando se está representando a un partido político en una casilla, pues son estas actas de hechos y actas circunstanciadas, ¿no? Donde nosotros hacemos valer posibles irregularidades, posibles hechos delictivos, posibles hechos que pueden en un sistema reiterado y que se pueda demostrar la generalidad, pues echar abajo una elección, ¿no? Entonces esto también es muy importante porque la jornada electoral pues se lleva, así es, a nivel nacional, pues en todo el país, y pues por más que se quiera, la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, si es el caso de una elección federal, pues no podría tener tantos servidores públicos, y por eso la participación de la ciudadanía a través de precisamente de la participación en la jornada electoral, pues es fundamental, ¿no? Entonces, como representantes de los partidos políticos, estar ahí y presentar estas actas de hechos y actas circunstanciadas para poder evidenciar cualquier irregularidad, pues le da, insisto, certeza al voto, certeza a la jornada, certeza a que realmente llegue la persona pues que obtuvo más votos, ¿no? Con el comentario que hice la clase pasada sobre y respecto de que pues no, en nuestro país lamentablemente no ha votado más del 51% del padrón electoral, sino hasta un 30 o más por ciento. Entonces pues tenemos representantes políticos a veces en nuestra nación que no representan la mayoría, ¿no? Creo que el abstencionismo del voto, pues eso solo pues aporta negativamente a lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y a veces es muy fácil desentenderse, muy fácil echarle la culpa siempre a las dependencias y a las instituciones o a los servidores públicos, pero olvidamos que también como ciudadanos tenemos una obligación cívica pues de participar activamente en esto, ¿no? Entonces es muy importante. Por otra parte, dentro de estos sistemas electorales, yo trataré de explicar dos, que ya los comentamos la clase pasada, y que es precisamente el sistema de mayoría relativa o mayoría absoluta. Este sistema de mayoría también es conocido como el First Past the Post. Es el más viejo y sencillo de cuantos existen, es predominante en los países de habla inglesa, normalmente se aplica en distritos uninominales, es decir, las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo representante popular por mayoría en cada una de ellas, ¿no? Y este principio de mayoría
Como sabemos, también lo tenemos en nuestro país y es precisamente aquellos representantes de mayoría relativa, en el sentido de que son los que directamente reciben el voto, son los que directamente están en las boletas, son las que nosotros elegimos por su nombre y su cara. Entonces, pues es un representante que realmente es designado por la ciudadanía, por el electorado, ¿no? Y que precisamente pues va a representarnos en los cargos de elección popular, como son el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Por su parte, tenemos el sistema electoral de representación proporcional. Este ha sido contrincante tradicional de los sistemas de mayoría. La representación proporcional intenta resolver los problemas de la sobre y la subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como correspondan a la proporción de su fuerza electoral, ¿no? Y aquí es muy importante que nosotros analicemos esto, porque recordemos que la representación proporcional ha implicado pues justamente que no haya esta sobre o subrepresentación. ¿Qué es esto? De que si un electorado pues avasalla, ¿no? Trae estos resultados, como los hemos tenido en el estado de Veracruz, donde pues todos son de un partido político, ¿no? Su gran mayoría. Entonces todos aquellos grupos minoritarios, aquellos partidos políticos, pues no tienen representación en los congresos, y eso pues implica un daño a la democracia, porque justamente pues los partidos políticos tienen afines, tienen objetivos comunes, no tienen justamente esta ideología común, ¿no? Hacia un objetivo, y pues a veces eso pues abona, pero no necesariamente hacia la sociedad, ¿no? Entonces se pone en nuestro, y también es uno de los sistemas electorales con los que contamos en nuestro país, este sistema de representación proporcional, para los efectos de que los partidos, o al menos eso es esencialmente la representación proporcional, los partidos políticos también tuvieran representación en los congresos, ¿no? Recordemos, y así lo he mencionado, que pues la representación minoritaria en los congresos pues les va a dar voz y voto, ¿no? ¿Qué sucede cuando no los partidos políticos no tienen representación en los congresos? Pues simplemente sus temas, sus objetivos, sus estatutos, aquellas personas que son afines con esta ideología política, pues simplemente no tienen representación, ¿no? Acordémonos que precisamente esta agenda política, pues la hacen ellos, ¿no? Entonces, si dentro del partido político no hay afinidad por ciertos temas de derechos humanos, en temas muy específicos, pues simplemente no va a haber un tema pues que sea tocado, que sea debatido, ¿no? Por no tener esta representación. Entonces considero desde mi punto de vista que esta representación pues es fundamental, ¿no? Esencialmente esto era, hoy sabemos que la representación proporcional pues es una designación directa de los partidos políticos que mayormente tienen votos, ¿no? Entonces vuelve un contrasentido. Eso, insisto, en nuestro país, creo que debiéramos, como lo comentamos en la primera clase, pues analizar si los quitamos o los fortalecemos, los modificamos para que realmente exista una representación, ¿no? De lo contrario, insisto, estas minorías pues no tienen ni voz ni voto. Y creo que justamente el que tengan esta representación pues de alguna manera delimitaría, sí, que sean revictimizados, que sean desprotegidos, ¿no? El hecho de que, insisto, sea una minoría no le quita pues sus derechos humanos. Que nosotros no comulguemos muchas de las veces con su ideología, eso no implica que se les resten sus derechos humanos o que se les puedan restringir. Por el contrario, uno de los principios que rige esta materia en los grupos minoritarios pues es justamente la tolerancia, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos los mismos derechos, todos los seres humanos tienen derecho a participar en la política, tienen derecho a votar y ser votados, por lo tanto, pues no los podemos discriminar por ninguna de las categorías sospechosas de las que nosotros hemos analizado, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues es importante que nosotros así lo veamos, porque
eso implica muchas cosas, ¿no? En el tema de sistemas de partidos, pues es un tema también bien importante porque precisamente el concepto de partido es un organizador de la opinión pública y su función es expresarla ante los que tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones que hacen posible la gobernabilidad, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestro sistema jurídico electoral, pues hasta hace poco, pues no existía las candidaturas independientes, ¿no? Entonces los partidos políticos, como le pasó a Castañeda Guzmán, y que ya ustedes seguramente a estas alturas ya leyeron el caso y lo analizaron a conciencia, entonces hasta ese momento pues tenías que tener el respaldo, esa representación de un partido político para poder ser candidato y para poder participar en la contienda electoral, ¿no? ¿Qué sucede si no iba respaldado por un partido político? Simplemente no se inscribía para ser candidato, ¿no? Entonces, eso y las implicaciones que con ello conlleva. Entonces, hoy día es una realidad estas candidaturas independientes con sus salvedades y su análisis bastante pues, técnico, porque como sabemos no tienen, creo que aquí este de las candidaturas independientes viola expresamente el principio de equidad en la contienda, porque sabemos precisamente que no cuentan con el mismo presupuesto asignado por la autoridad electoral para poder realmente llegar al electorado, poder difundir sus propuestas, su agenda política, y por lo tanto pues no hay igualdad, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo veamos así porque, insisto, los operadores del derecho son los que debemos incidir para que pues esto cambie, ¿no? Que la candidatura independiente pues sea una realidad, sea una propuesta ciudadana, sea una propuesta que emane del pueblo y para el pueblo, pues para que esto realmente funcione desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Hoy día, también hay que decirlo, creo que el hecho de que los partidos políticos sean pues mayoritarios, ¿no? Que tienen un grupo fuerte de la población, pues no quiere decir que garantiza que esto, pues al momento en que ellos son sus candidatos son elegidos, pues eso no implica que hagan el mejor de los trabajos, ¿no? Sin tocar ninguno en específico, alguno de los partidos políticos, ¿no? Sino lo que aquí se plantea es que pues si hay necesidad de fortalecer las candidaturas independientes, como pasa en otros países, pues sería muy importante, ¿no? Creo que esta posibilidad de que pues se vaya cambiando justamente de los partidos políticos que gobiernan por la oposición o por candidatos independientes es sano para la democracia, para efectos de que pues se dé una nueva oportunidad o una oportunidad en donde pueda representar un cambio verdadero, pues un avance, ¿no? En la paz, en el bienestar social, ¿no? Que creo que son dos de las libertades que nosotros buscamos, de los derechos humanos que queremos que se garanticen en su totalidad, en todo momento. Para eso nosotros decidimos renunciar a nuestras libertades para que el Estado, ¿sí?, nos retribuya o en contraprestación nos dé pues estos bienes y servicios, ¿no? De no ser así, pues creo que esto en nada abona y pues bueno, es justamente por eso que estudiamos nosotros estos temas tan interesantes en derecho, como es el sistema, los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos, ¿no? Por todas las implicaciones que lleva, como lo dijimos en la clase pasada, hay una interdependencia o una interrelación de estos derechos humanos a la participación política con otros tantos, como es la libertad de expresión, como es el derecho de reunión, como es el derecho de asociación, como es el de acceso a la información, como es la transparencia justamente de que debe haber, de qué se hace con estos presupuestos, qué se hace con todo el dinero pues que los partidos políticos reciben, ¿no? Entonces creo que son temas muy interesantes, son temas no solo de tesis, sino también de reflexión por que todos estos temas pues todos los días lo vemos allá afuera representado en
bienes y servicios, como decía, en nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, en esa cotidianidad que nosotros tenemos el día a día, ¿no? Y pues bueno, espero haber cumplido este objetivo, que era dar muestra precisamente de estos sistemas electorales y sistemas de partidos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.